Buenos días. El día de hoy abordaremos el tema de COVID-19 y síndrome de Cushing, recomendaciones para una población especial con exceso de glucocorticoides endógenos. En los últimos meses, el COVID-19 se ha asociado con una alta tasa de infección y letalidad, especialmente en pacientes con comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes y síndrome de inmunodeficiencia. Estas deficiencias cardiometabólicas e inmunitarias son comorbilidades comunes del síndrome de Cushing, una afectación caracterizada por una exposición excesiva a glucocorticoides. En pacientes con síndrome de Cushing, el aumento de los factores de riesgo cardiovascular, amplificado por el aumento del riesgo tromboembólico y la mayor susceptibilidad a infecciones graves, son las dos principales causas de muerte. En individuos sanos, en la fase temprana de la infección, a nivel fisiológico, los glucocorticoides ejercen efectos inmunopotenciadores, cebando el sensor de peligro y la expresión del receptor de citocinas, sensibilizando así el sistema inmunológico a agentes externos. Sin embargo, con el tiempo y con concentraciones elevadas sostenidas, los glucocorticoides provocarán una inmunosupresión profunda, con depresión de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Por lo tanto, los glucocorticoides excesivos crónicos podrían llegar a obstaculizar la respuesta inicial a agentes externos y así la consiguiente activación de respuestas adaptativas. Posteriormente, una disminución en el número de linfocitos B y linfocitos T, así como una reducción en la activación de células T auxiliares podrían favorecer a la infección oportunista e intracelular. Como resultado, se observa un mayor riesgo de infección, con una prevalencia estimada de 21 a 51% en pacientes con síndrome de Cushing. Por lo tanto, a pesar de la ausencia de datos sobre los efectos del COVID-19 en pacientes con síndrome de Cushing, se pueden hacer observaciones relacionadas con el estado inmunológico comprometido en pacientes con dicho síndrome y brindar asesoramiento experto para pacientes con antecedentes actuales o pasados de este síndrome. La fiebre es una de las características distintivas de las infecciones graves y está presente hasta en alrededor del 90% de los pacientes con COVID-19, además de tos y disnea. Sin embargo, en el síndrome de Cushing activo, la inflamación crónica de bajo grado y la respuesta inmune deficiente pueden limitar la respuesta febril en la fase temprana de la infección. Por el contrario, en pacientes con síndrome de Cushing pueden intensificarse diferentes síntomas. Por ejemplo, la disnea puede ocurrir debido a una combinación de insuficiencia cardíaca o debilidad de los músculos respiratorios. Por lo tanto, durante el síndrome de Cushing activo, los médicos deben buscar diferentes signos y síntomas ante la sospecha de COVID-19, como tos junto con disgeusia, anosmia y diarrea, y deben sospechar de cualquier cambio en el estado de salud de sus pacientes con síndrome de Cushing, en lugar de depender de la fiebre y la disnea como características típicas. El curso clínico de COVID-19 también podría ser difícil de predecir en pacientes con síndrome de Cushing activo. Generalmente, los pacientes con COVID-19 y antecedentes de obesidad, hipertensión o diabetes tienen un curso más severo, lo que lleva a una mayor morbilidad y mortalidad. Debido a esto, aquellos pacientes con Cushing tienen más riesgo de progresión de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sin embargo, un elemento clave en el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda durante COVID-19 es la respuesta celular exagerada inducida por el aumento de citocinas, lo que conduce a un daño masivo de la pared alveolar capilar y una disminución de los intercambios de gases.
Debido a esto, los pacientes con síndrome de Cushing no pueden tener una respuesta de citocinas normal. El síndrome de Cushing y el COVID-19 grave se asocian con hipercoagulabilidad, de modo que los pacientes con síndrome de Cushing activo pueden presentar un mayor riesgo de tromboembolismo por COVID. En consecuencia de esto, se debe dar anticoagulantes al paciente, especialmente heparina de bajo peso molecular, para asociar una menor mortalidad y gravedad de la enfermedad. Además, los pacientes con síndrome de Cushing activo tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones virales de duración prolongada, así como infecciones oportunistas, en particular infecciones fúngicas invasivas y bacterianas atípicas, que provocan sepsis y un mayor riesgo de mortalidad. En los pacientes con COVID-19 también están con un mayor riesgo de infecciones secundarias bacterianas o fúngicas durante la hospitalización. Por lo tanto, en los casos de COVID-19 durante el Cushing activo, se debe considerar el tratamiento antivírico prolongado y la profilaxis empírica con antibióticos de amplio espectro, especialmente en pacientes hospitalizados. Ahora vamos a hablar sobre factores de riesgo y algunas sugerencias clínicas para los pacientes con síndrome de Cushing que tienen COVID-19. Como primer punto vamos a decir que el paciente debe estar consciente y alerta ante los signos y síntomas que puedan sugerir COVID-19. Dentro de estos encontramos tos, disgeusia, anosmia y diarrea. El paciente debe tener cuidado con las infecciones bacterianas o virales que tenga para evitar que éstas se conviertan en infecciones superpuestas. Es por eso que se le aconseja o se ha buscado la manera de utilizar antibióticos o antivirales por un tiempo prolongado para así evitar riesgos en el paciente. Ahora bien, vamos a hablar sobre factores pronósticos negativos o factores de mal pronóstico. Dentro de esto encontramos el deterioro del metabolismo de la glucosa. Vamos a buscar la forma de controlar la glucosa mediante fármacos reductores de cortisol que mejoren el metabolismo de la glucosa. Dentro de los factores de riesgo o los factores de mal pronóstico también tenemos a la hipertensión. Vamos a controlar la hipertensión con hipertensivos, antihipertensivos y algunos reductores de cortisol que nos ayuden a mejorar la presión arterial. Otro punto de factor de mal pronóstico tenemos a la diátesis de trombosis. Esto es importante que el paciente inicie con profilaxis antitrombótica, preferiblemente con una heparina de bajo peso molecular, para evitar complicaciones y que éstas lleven a una unidad al paciente, donde se pueda contagiar alguna enfermedad por su inmunidad baja. La cirugía representa el tratamiento de primera línea para todas las causas del síndrome de Cushing. Pero durante la pandemia no es apropiado realizar estos procedimientos debido al riesgo asociado al hospital por COVID-19, ya que cualquier inmunodepresión postquirúrgica y los riesgos tromboembolíticos que le caracterizan al síndrome de Cushing serían factores riesgosos para el paciente. Es por eso que durante la pandemia es mejor utilizar terapia sistémica como medicamentos orales como ketoconazol, metilirapona y otros nuevos que son generalmente efectivos en horas o días. No obstante, en pacientes con formas malignas del síndrome de Cushing se debe garantizar un diagnóstico definitivo rápido y una resolución quirúrgica adecuada del hipercortisolismo, no solo para evitar el riesgo de progresión de la enfermedad, sino también para mejorar rápidamente la hipercoagulabilidad y la inmunosupresión que existen en estos pacientes. Se recomienda buscar un tratamiento médico óptimo para las comorbilidades preexistentes que tienen estos pacientes, así como la elección de fármacos reductores de cortisol.
con efectos potencialmente positivos sobre la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que son cruciales para mejorar el curso clínico final del COVID-19. Una vez que los pacientes con síndrome de Cushing están en remisión, el riesgo de infección disminuye sustancialmente, pero las comorbilidades relacionadas con el exceso de glucocorticoides persisten. Entre estas comorbilidades podemos mencionar a la obesidad, la hipertensión y la diabetes, junto con la diátesis tromboembólica. Debido a que estas son características asociadas a un mayor riesgo de muerte en pacientes con COVID-19, los pacientes de síndrome de Cushing en remisión se deben considerar una población de alto riesgo y en consecuencia se recomienda adoptar estrategias de autoprotección adecuada para disminuir el riesgo del contagio en las personas con el síndrome. En conclusión, podemos decir que los pacientes con COVID-19 presentan la misma clínica y las mismas complicaciones que en el síndrome. Esto especialmente durante la fase hipercortisolémica activa, por lo que se debe apresurar una vigilancia cuidadosa. Se recomienda el uso de una terapia médica como tratamiento puente mientras disminuye la pandemia. Muchas gracias.